de unidades de longitud. Ahora vamos a cambiar de tema. ¿Se acuerdan que yo les en el tema y subtema aparecía unidades de longitud y temperatura? Sí, profe. Pues vamos a ver a temperatura. Para ver lo de temperatura, voy a remitirme aquí a un video que tengo, que era el que le estaba enviando a Santiago. Un momento. ¿Cómo así esperando cache? Que está cargando. Que reciba el link de la página. ¿Listo? Un momento. Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. What is 5 plus Profe, se escucha muy bajito. the problem box? No, esperen que ese no es. No les he compartido el audio. We start with a bigger number, 5. And then we count. Ay, Dios. Permítanme un segundo. Que está cargando. Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. Espérenme que yo no sé qué le pasó al link. Y está cargando la plataforma. Un momento. La temperatura está relacionada con las matemáticas. ¿Listo? Por eso se dice que todo está relacionado con ¿Con matemáticas. los números, teacher? Por los números no, porque también estamos hablando de niveles de, como decían ahí, de calor. Entonces a ustedes dicen calor o frío, por eso no está bien decir tengo mucha calor. Uno dice tengo calor, tengo mucho frío o está haciendo mucho frío. No, tengo frío. ¿Por qué frío? Entonces esas redundancias, pero ya está en nuestro léxico que lo decimos de manera natural. Pero uno dice tengo calor o tengo frío. ¿Qué frío? Está haciendo porque sí, está haciendo frío o está haciendo calor, ¿sí? Pero ya nos enseñaron que... Como los grados que nos dan en los celulares, como por ejemplo 38 grados. Exactamente. Esa es la temperatura que tiene y no solamente porque tiene que ver con los números, sino son por las composiciones que están. Si se dan cuenta, la temperatura está relacionada con cosas de biología, con cosas de física, pero también con cosas de matemática y cuando ustedes estén más adelante, con cosas de química. Y es una relación. Profe, ¿qué es física? ¿Educación física? No, física es otra materia. No, es una materia de ciencias naturales más de matemáticas. difícil, por así decirlo. De física, física está relacionada eso de con matemáticas. Matemáticas. Y es más difícil, ¿cierto, teacher? No, eso es fácil si uno lo comprende. Listo, vamos todos a la página 69 de la guía. Ya. Y dice, me voy a permitir leer. Unidades de temperatura. Grados centígrados o Celsius, o cuando ustedes dicen 48 grados. Ojo, no es lo mismo decir 48, o sea, si usted dice 48 grados, no diga 48 grados centígrados, porque hace una redundancia. Se dice 48 grados o 48 centígrados o 48 Celsius. ¿Listo? En Profe, ¿y por qué? 1743, señora. Porque en las noticias cuando dicen hay 18 grados centígrados? Pues ya saben que no está bien dicho decir grados centígrados. ¿Listo? En 1743, Anders Celsius, 1701 y 1744, inventó la escala Celsius. Usando los mismos puntos de anclaje, Celsius asignó al punto de congelación del agua una temperatura de 0 grados y al de ebullición una temperatura de 100 grados. La escala Celsius se conoce como el sistema universal en el que se usan en la mayoría de los países
y en todas las aplicaciones científicas. Ejemplo, en una estación de esquí la temperatura más alta ha sido 180 centígrados y la más baja de 20 grados. ¿Cuál ha sido la diferencia de temperatura? Entonces, 180 centígrados menos 20. Teacher. ¿Nos escucha, teacher? Sí, sí los escucho. Ay, mejor. Listo. Aquí en la guía se dan cuenta que hay un error. Sí. ¿Sí? Vamos a arreglarlo. Vamos a escribir 180, 20 y igual a ¿cuánto? 180 menos 20. 180 menos 160. Entonces tienen que escribir igual a 160. Es que ahí dice 18 menos 2. ¿En qué parte, profe? En la de la resta de 180 grados, donde dice 18 menos 2 que está de color verde. Ah, como azul. Verde. En mi guía está verde. Bueno, 18 Eso es la teacher. grados y hay que tenemos que hacer, profe. ¿Qué dice el ejemplo? 18 grados menos ¿Qué dice el 2 ejemplo? No que está escrito. ¿Qué es lo que tú lees del ejemplo? En una estación de esquí, la temperatura... ¿Sí ven por qué está mal en la parte verde? Teacher, le faltan los ceros. Le faltan los ceros, entonces completémoslos con los ceros. Listo, para medir la temperatura existen, digamos, tres maneras o tres, digamos, unidades para medir la temperatura, que son los grados, los Celsius o los centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Cada una de estas unidades de temperatura se utilizan de manera, digamos, dependiendo. Eso se pueden hacer conversiones. Hagan así, ejemplo, como de centímetros a metros, pasa lo mismo con estas unidades de temperatura. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, perdón, ¿es verdad que los Fahrenheit sirven para lo que tiene que ver con la comida? Pero lo de Kelvin sí no lo comprendo. No, todos son grados, todos son unidades de temperatura, todos sirven para medir la temperatura, solo que uno los dan de manera diferente si son utilizados para una manera diferente. Yo podría decir que también estamos a una temperatura Fahrenheit o a una temperatura Kelvin, solo que unas son más utilizadas en otras cosas. Entonces vamos a hablar. Ebullición del agua, fusión de hielo, pues estos son como las unidades que están medidos. Los grados están medidos de 0 a 100. Los Fahrenheit están de 32 a 212. Los Kelvin de 273 a 373. Quiere decir que si yo digo 100 centígrados, en Fahrenheit serían 212. Profe, Y en Kelvin serían 373. ¿Sí? ¿Sí me sigue? sí. ¿Sí? 100 grados o 100 centígrados, que sería la manera correcta de decirlo, en Fahrenheit serían 212, en Fahrenheit, y en Kelvin serían ¿cuánto? 373. 373. ¿Aumenta? No, porque son unidades de medidas diferentes. Pongámoslo en un ejemplo. Digamos que estos serían metros, que estos serían decámetros, estoy suponiendo, pero eso no es así, y que esto fueran hectómetros. Pero todos me están diciendo que son la misma cantidad de metros. ¿Por qué aumenta? Porque son unidades de temperatura diferentes. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, Celsius. Esta escala es utilizada en muchos países como Colombia o España hoy en día. Y pues ustedes la han escuchado, como ya dijeron por ahí en las noticias. Esta escala, la de Fahrenheit, la inventó un científico calculando la temperatura mínima que podía lograr en su laboratorio y le puso 0 grados Fahrenheit y después fue subiendo.
¿sí? O sea que esto fue porque una persona, en este caso un científico, se encerró en su laboratorio y descubrió que había otra unidad de temperatura. Y la Kelvin, esta escala es utilizada en laboratorios de experimentos. En general, al utilizarla se pone el símbolo 0, o sea, grados en general, ¿sí? La Kelvin, si se dan cuenta, las tres las podemos utilizar para las mismas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señora, profe. Las tres las podemos utilizar para las mismas cosas, solo que hay personas, dependiendo de la situación, que utilizan Fahrenheit o Kelvin o Celsius, pero las tres se pueden utilizar. En nuestro país utilizamos los Celsius, pero cuando hablamos de laboratorio, también hablamos generalmente de Fahrenheit y Kelvin. ¿Listo? Sí, señora, profe. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Todo claro? Carol, ¿te respondí tu pregunta? Sí, profe. O sea, se pueden utilizar en cualquiera. Ujú. Ah, incluso hay hornos que están en Fahrenheit y también en grados. Bueno, en Celsius, digámoslo así. ¿Sí? No sé si han visto los hornos de cocina. Están en las dos temperaturas. Ujú. Listo. Vamos a la página 75.3. Y lo va a leer Alejandro. ¿Página qué? 75.3. Alejandro, te escuchamos. Espera, profe, un momento, por favor. Teacher 65, teacher, 75. ¿la leo? Aquí punto- está, por si algo, miren que aquí abajo en la diapositiva aparece la página y el punto. punto 3, listo, teacher, ya. Hágale a ver. Mis padres compraron una nueva nevera. Cuando la Espere, mis enchufaron padres compraron una nevera. cuando la enchufaron a la red eléctrica, está la temperatura ambiente, que es de 250 Centígrados. Celsius. Celsius. Si cada hora baja la temperatura 50 Celsius, ¿a qué temperatura estará al cabo de 4 horas? Realiza tus operaciones. Listo. ¿Comprendimos lo que nos dice? Sí, profe. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es desglosar ese problema. Dice que compraron una nevera, ¿cierto? Sí. Y que está a una temperatura ambiente de 250 Celsius, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Señora. Ay, ya. Listo. Dice que cada hora, ¿cuánto baja la temperatura? A 50 50 Celsius. 50 Celsius o 50 centígrados. Baja la temperatura 50 centígrados, o bueno, Celsius. Listo. Dice que al cabo de 4 horas, ¿en qué temperatura estará? Hay que multiplicar. Empecemos. Vamos a empezar. Entonces, pasó la primera hora. Si bajó 50 grados, ¿cuánto tendríamos? 200. 200 centígrados o Celsius. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señora. ¿Sí, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Pasó la segunda hora. Bajó otros 50 Celsius. 150 grados Celsius. 150 grados Celsius o Celsius. Listo. Pasó la tercera hora. 100 grados Celsius. 100 grados Celsius.
Muy bien. O centígrados. Y 50 grados Celsius. Y pasó la cuarta hora. 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. ¿Fácil? Sí, señora. Sí, señora. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? ¿No fui clara? ¿No? No, está claro. No, no, señora, profe. ¿Y el Yo, resto? profe. Dígame, Ronaldo. Profe, ¿puedes volver a explicar, por Sí, favor? claro que sí. Mira, hay una nevera que está a 250 centígrados, ¿sí? Que es en la temperatura ambiente. Cada hora la nevera va bajando 50 centígrados la temperatura. Entonces pasó la primera hora y bajó 50 centígrados. Entonces tenemos 200, porque empezó con ¿cuánto? Con 250. 250 menos 50, 200. Pasó la segunda hora y volvió a bajar otros 50 centígrados. Entonces, ¿en cuánto queda? En 150, ¿cierto? Señora, profe. Señora. Bajó otros 50 centígrados. Entonces vamos en 100 y bajó otros 50 centígrados en la cuarta hora. Entonces quedamos en 50 centígrados. ¿Listo? Sí, señora. Sí, Sí. ¿Sí señora. vieron que se dice grados Celsius o centígrados, pero no se dice 50 grados centígrados? Sí, señora. ¿Por qué? Porque la palabra centi, ¿qué tiene? La palabra grados. Grados. ¿Sí? Entonces uno no dice 50 grados centígrados, sino uno dice 50 grados Celsius o 50 centígrados. ¿Listo? Porque hay una redundancia porque se repite 2 veces la palabra grados. Ya con centígrados se entiende que estoy hablando de temperatura. ¿Listo? Sí, señora, profe. Perfecto. Ustedes que cuando escuchen noticias deberíamos corregirle a los periodistas. ¿Podemos borrar? Llamarlos. Noticias. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya No, hacemos la señora, revisión. No, tan solo con que hagan esto, perdón, ya la estoy volviendo a escribir. Tan solo con que hagan la tablita, eso es una operación. Recuerde que no necesariamente tengo que hacer suma, resta, multiplicación o división. Esta tabla estoy haciendo una resta, pero miren que no escribí la resta, porque ya sabe, pues esas restas ustedes ya están en quinto y ya las hacen muy fácil. ¿Sí? Me avisan cuando pueda borrar, ¿listo? ¿Puedo borrar? Profe, te falta la S. No, profe. ¿En dónde? En 2, 3 y 4. Ay, perdóneme, sí, señora. Es que como yo leí segunda hora, sí, Ok. pero sí, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Teacher, o sea que lo de horas cada vez subiendo se va quitando de 50 en 50, ¿cierto? Sí. Listo. O sea que va a Ya haber puedes- un momento que queda negativa la temperatura. ¿Puedo borrar? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Momento. Listo. Vamos con la siguiente parte. Vamos a la página 79.3 y lo va a leer Ronaldo. En el desierto del Sahara, Del La Sahara, no, esperen, el desierto del Sahara. Sahara, Exacto. la temperatura es de 36 grados. Al mediodía, 12 horas. En promedio, la temperatura disminuye la novena parte en la noche. ¿Cuál es la temperatura promedio de una noche? Listo.
¿Qué creen? Entonces, saquemos la información importante. Dice que son 36 grados Celsius, ¿cierto? Al mediodía. El mediodía sabemos que están hablando de las 12 en punto, ¿cierto? ¿Cuánto? Sí. En promedio la temperatura, ¿cuánto disminuye? La novena parte. ¿Cierto? En la noche. Entonces, ¿qué deberíamos saber para...? Bueno, aquí voy a escribir en la noche. Novena parte en la noche. ¿Qué deberíamos hacer para saber qué si... Bueno, entonces empecemos. ¿Qué significa novena parte? Que del mediodía. No. ¿Qué significa novena parte? Solamente novena parte. Que son 9. Que son 9, pero ¿qué? Novena parte. 9 partes. 9 grados. 9 grados. 9 partes, son 9 partes. ¿Y qué significa cuando ustedes escuchan 9 partes? ¿Qué significa? ¿Qué operación? Teacher, yo diría que 9 pedazos. partir el 9 36 en pedazos, sí, pero ¿qué significa? Teacher, ¿Qué operación significa? Escuchen, ¿qué operación significa? teacher, multiplicar. No, señora. Restar. Teacher, es dividir. No, división. División, ustedes me dijeron 9 pedazos. Y cuando ustedes tienen 9 pedazos que hacen dividir, ¿cierto? Ustedes cortan, ¿o no es así? Sí, señora. Sí, entonces indica división. Novena parte indica división. ¿Qué debo dividir? Entonces aquí voy a escribir. Dividir en 9 partes. ¿A quién? Al 36. Al 36. Al 36. Dividir en 9 partes. Entonces, debo dividir 36 en 9. ¿Y cuánto da 36 dividido en 9? 3. No, señora. 4, profe. ¿Por qué 4? Porque 4 por 9, 36. Sí, señor. O sea que ¿cuánto es la temperatura? 4 4 grados Celsius. 4 grados Celsius o 4 centígrados. Entonces, la Teacher, hace mucho por la noche, pero mucho calor por el día. Sí, la temperatura en el desierto del Sahara en la noche es de 4 centígrados o 4 grados Celsius. ¿Listo? Claro, preguntas, dudas, inquietudes. Claro, profe. No, teacher, espera un momento, espera. No, estoy diciendo que si tienen preguntas, no que voy a borrar. Dudas, preguntas, inquietudes. Nicole Vargas. Profe, es que no entendí lo de la novena parte. Ah, tú cuando te dicen novena parte, estás diciendo que vas a dividir algo en 9 partes, ¿cierto? Cuando yo hablo de dividir, ¿de qué operación estoy hablando? De división, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces lo que yo debo hacer es ese 36 dividirlo en 9 partes, porque eso es lo que me están diciendo, novena parte. Siempre que ustedes les hablen de parte, están hablando de división, porque usted divide. ¿Listo? ¿Un poco más claro o no? Nicole. Novena parte indica división, que yo voy a dividir algo en partes. En este caso, ¿en cuántas partes? En 9, porque novena pues viene de 9. En 9 partes. ¿Qué tengo que hacer? Este 36 dividirlo en 9 partes. Y para yo saber cuántas partes es, pues digo que número multiplicado por 9 me da 36. Ya sabemos que 9 por 4 da 36. Y ese 36 lo acabé de dividir en 9 partes. ¿Qué quiere decir? Que miran, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo sumo todos estos 9 cuatros, me tiene que dar 36. Mira que lo voy a hacer. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 36. Ese 36 está dividido en 9 cuatros. ¿Sí lo ves acá? ¿Más claro? Sí, señora, profe, muchas gracias. Listo, de nada. Ay, Dios. ¿Puedo borrar? Sí, señora. Listo. No, profe. ¿En dónde quedaste? No, porfa, no. ¿Y en dónde quedaron? No me Perdón. digan. ¿Listo? No quiero hablar por los demás, pero sí, ya, profe. Ya, listo, chicos. Perfecto. Vamos a finalizar aquí la clase con unas recomendaciones.